Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos cada 8 días, estudiar la Biblia. Así que te invito a que te pongas cómodo, que busques tu bebida preferida. Hazlo mientras te comparto las diapositivas. La idea es que pasemos un rato agradable en compañía del Espíritu Santo. Es un estudio sencillo, simplemente vamos a leer un pasaje, un versículo y analizarlo de una manera muy sencilla para tener ese primer encuentro con la Biblia. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde, entonces vamos a quitar los controles flotantes, que ustedes no lo ven, pero a mí sí me tapan la pantalla. Bajamos esto por aquí y listo. Gracias a las personas que me acompañan cada 8 días por su constancia, por su fidelidad, por ese deseo tan hermoso de crecer espiritualmente, por ese amor que le demuestran al Señor Jesucristo. Y gracias a ti si vienes por primera vez. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Estamos hoy en la clase número 156. Si tú quieres ver las 155 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga. Vas a encontrar un icono de flores rojas, haces clic, por favor, te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 156 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y estamos ahorita estudiando los libros del Antiguo Testamento, ya está Génesis y en este momento nos encontramos en el libro del Éxodo. Siempre me gusta recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que estuvieron conmigo hace 8 días empaten la historia con lo que vamos a ver hoy y si tú entras por primera vez para que tengas un contexto de lo que estamos estudiando. Es un tema bien bonito porque pareciera que no fuera tan rico de estudiar, pero hemos descubierto de una manera muy grata que es muy hermoso porque definitivamente todo lo que Dios tiene plasmado en la Biblia es para nuestro bien, para nuestro bienestar, para que nosotros entendamos más a Dios, estemos más cercanos a Él y lo que Dios más quiere es que nosotros recibamos bendiciones. Estamos viendo una serie de instrucciones que Dios le ha dado a Moisés después de que ha liberado a la nación de Israel de Egipto. Han llegado al monte Sinaí, el pueblo está acampando a la falda de la montaña. Moisés ya subió, ha subido varias veces, en total sube como 8 veces a la cima de la montaña. Dios le ha dado ya las 10 tablas con el decálogo, con los 10 mandamientos, le dio 603 instrucciones adicionales donde hay leyes civiles, leyes rituales, en fin, todo lo que se necesita para vivir en comunidad, porque toda la nación de Israel tiene que ir nuevamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, para reconquistarla, que es la bendición que Dios le va a dar a esta nación, una tierra que fluye leche y miel. De todas las instrucciones que le da Dios a Moisés, hay una muy especial y era que construyera un sitio que se conoce como el tabernáculo. Dios sabe que a los seres humanos nos encanta y necesitamos tener algo físico, algo tangible para poder comunicarnos con Él. Y como venían de una nación totalmente politeísta, pagana, donde se adoraban ídolos y también iban a una región llena de naciones también totalmente idólatras, pues Dios les permite que construyan esto físico para que empiecen a tener una relación con Dios más tangible y que poco a poco se vayan acostumbrando a pasar de esa adoración física a la adoración espiritual, porque eso es lo que quiere Dios. Dios es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, simplemente esto es una transición entre lo físico, lo material y lo espiritual a lo que al finalmente quiere Dios que lleguemos lo que hacemos hoy en día. Entonces, como el tabernáculo es un edificio hecho de telas, de madera, que no pesa tanto, en este momento ellos no lo saben, como lo voy a decir más adelante, lo voy a repetir, pero ellos van a estar dando vueltas en el desierto 40 años y al igual que ellos van a vivir en carpas que se pueden montar y desmontar fácilmente y transportar fácilmente, el tabernáculo también va a suceder con el tabernáculo lo mismo. Se va a poder desmontar, montar y lo van a tener que trasladar de un lugar a otro.
El tabernáculo Dios le da exactamente con el detalle más mínimo cómo quiere que sea, le da las medidas a Moisés, le da los materiales en que se debe construir, los utensilios que se deben también hacer, elaborar, la manera como se deben hacer los rituales para comunicarse con Dios, quiénes y cómo van a estar al servicio del tabernáculo. Y este tabernáculo es lo que posteriormente va a ser exactamente igual, pero en otros materiales, el famosísimo Templo de Jerusalén. El tabernáculo está dividido en tres partes. La primera parte es el atrio o el patio exterior, que es donde llegaba la nación de Israel a entregar los animales para ser sacrificados, porque esta era la manera de acercarse a Dios y de pedir perdón por los pecados. Había después otro sitio que era separado por una puerta hecha de cortinas. Ya vamos a ver los detalles, que se conoce como el lugar santo. Y había un tercer lugar también separado por una cortina que se conoce como el lugar santísimo. Lo que hemos visto hasta el momento es que Dios le manda a construir a Moisés y la belleza es que le muestra el croquis, le muestra la maqueta, pues le muestra la foto exactamente de cómo tiene que ser todo. El objeto más valioso que está dentro del tabernáculo es el arca del pacto. Sí, este arca es la que perseguía a Indiana Jones en la película y es donde va a estar en el lugar santísimo, el lugar, como su nombre lo dice, más especial, más glorioso, porque ahí literalmente iba a estar la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Y en el lugar santo de los objetos que ya sabemos que Dios le mandó a construir a Moisés está la mesa del pan de la proposición o de la presencia y el candelabro o menorá. También alcanzamos a ver cómo se detalla la creación de la primera y más interna cubierta del tabernáculo usando 10 cortinas de lino fino, azul, púrpura y carmesí con querubines bordados, o sea, lo que forma como las paredes. Esta capa simboliza la belleza interior de la morada de Dios, representando el plan de salvación y la presencia celestial entre su pueblo. Recuerden que la Biblia tiene, aunque son 66 libros diferentes, escrita por más de 40 autores que ni siquiera se conocieron, solamente hay una historia allí que es el paraíso que se perdió en el Génesis, cómo lo recuperamos en el Apocalipsis, lo que presupone definitivamente que la Biblia es un libro escrito por una sola persona, que es el Espíritu Santo. Mientras el interior era glorioso por todos los utensilios hechos de oro, se utilizaba lino, telas finísimas, querubines, el exterior era sencillo y áspero. Esto enseñaba que la gloria de Dios está oculta a los ojos naturales y se revela solo a través de la fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Este diseño aseguraba también que el lugar sagrado estuviera protegido de los elementos del desierto, manteniendo la santidad en su interior. Recuerden, les repito, en este momento cuando Dios le da estas instrucciones a Moisés, ellos no tenían ni idea que iban a estar dando vueltas en el desierto durante 40 años, porque realmente faltaban como unos 10 o 12 días para llegar a la tierra prometida, pero pues más adelante vamos a ver qué fue lo que ocurrió, porque durando tanto tiempo para llegar allí. Dios también le manda a Moisés que construya unas barras de madera de acacia para unir las tablas de las paredes norte, sur y oeste del tabernáculo. Y la barra central pasaba de un extremo a otro, asegurando que todas las tablas funcionaran como una sola estructura sólida. Estos versículos enfatizan que Dios habita en medio de la unidad, de la estabilidad y de la obediencia estricta a su diseño. En el Antiguo Testamento va a habitar en un edificio, pero en el Nuevo Testamento va a habitar en nosotros y estas características deben también ser parte de nosotros. Tener unidad en el cuerpo de Cristo con los otros hermanos cristianos, estabilidad y obediencia a Dios. Se describe la creación de una puerta, de una cortina súper importante que se conoce como el velo sagrado, pero yo les decía que no se dejen engañar por el nombre, porque no se trata de ese velo hermoso hecho de tul, transparente, liviano, que se lo lleva el viento utilizado por las novias en los matrimonios. No, se llama así el velo sagrado, pero era una tela fuerte, era una tela gruesa, grandísima, que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo y simbolizaba la santidad de Dios y la separación con el hombre por el pecado. Dentro del lugar santísimo se colocaba el arca del pacto, el arca del testimonio, cubierto por el propiciatorio, que es la tapa, y estaba precisamente en el lugar más sagrado porque, les repito, allí llegaba literalmente la presencia de Dios, la Shekinah de Dios.
Fuera del velo se colocaba, es decir, en el lugar santo se colocaba la mesa de los panes hacia el norte y hacia el sur el candelabro que alumbraba todo el lugar. Este velo es importantísimo, esta cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo porque representa la carne de Jesús. Cuando Jesús muere, muchos siglos después, esta cortina tan pesada se desgarra, se rompe de arriba hacia abajo. El velo físico simbolizaba la eliminación de la barrera entre Dios y los hombres por el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Precisamente cuando Jesús muere, cumpliendo con ese sacrificio la redención del ser humano, Dios mismo rompe este velo, rompe esta cortina, porque es de arriba hacia abajo. Si lo hubiera roto el mismo ser humano, se hubiera roto de abajo hacia arriba, pero como es Dios el que lo hace, se rompe de arriba hacia abajo, lo que nos está indicando de una manera clara que desde ese momento en adelante, ya no se iba a necesitar el templo, ni los sacerdotes, ni los sacrificios, ni todas esas ceremonias rituales para uno poderse acercar a Dios, sino que ya había un acceso directo al Padre gracias a Jesucristo. Pero, pues, infortunadamente los judíos no pudieron ver eso. Chicos, y aquí continuamos entonces con tema nuevo. Vamos para Éxodo capítulo 27. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 8. Permítame, me aclaro mi gargantica. Y sigue Dios diciéndole instrucciones a Moisés. Dice, haz un altar de madera de acacia cuadrado de 5 codos por lado y 3 codos de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura de este. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los 2 extremos del altar para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Estas instrucciones son detalladas y precisas. Describe la construcción del altar de bronce o el altar de los holocaustos. Y aquí entra otro elemento. Ya habíamos hablado de la madera que simboliza la humanidad, y habíamos hablado del oro que simboliza la divinidad. El bronce, como saben los que ya estudiaron escatología y apocalipsis conmigo, el bronce significa juicio de Dios. Este lugar cuadrado de madera de acacia, recuerden que la madera de acacia es una madera resistible, permeable, impermeable y que no pesaba tanto para poderla precisamente cargar, estaba recubierto de bronce, situado a la entrada del tabernáculo, en el atrio, en el patio exterior. Simboliza la necesidad de sacrificio para acercarse a Dios, representando la expiación por el pecado y siendo una figura de la cruz de Cristo. En las 4 esquinas, el altar tenía 4 cuernos de la misma estructura. Estos representaban el poder, la fuerza y el refugio, siendo cruciales para aplicar la sangre del sacrificio. Este altar era el primer mueble que se veía al entrar, indicando que el acceso a Dios requiere primero la expiación del pecado, y en la teología cristiana prefigura el sacrificio de Jesús en la cruz como sustituto por la humanidad. Ese juicio por el pecado original ya fue ejecutado por Jesucristo. Él pagó por nosotros. Nosotros ya no tenemos que pasar por ese juicio cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Versículos del 9 al 15. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 100 codos de largo y tener cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con empalmes y ganchos de plata en los postes. También el lado norte debe medir 100 codos de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 50 codos, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 50 codos de ancho. Habrá a un lado de la entrada cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Y al otro lado habrá cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Aquí se está detallando las instrucciones divinas para construir el atrio o patio exterior, lo que señala la flecha azul.
Era un espacio sagrado delimitado por cortinas de lino fino, blancas, sostenida por columnas de bronce y por basas, simbolizando la santidad, la separación entre lo mundano y lo divino y el acceso ordenado a Dios. Tenía unas columnas y unas basas de bronce que indicaban resistencia, juicio y durabilidad. Las estacas y los ganchos de plata significaban redención y aquí entra otro material. Ya llevamos entonces madera, oro, la madera que significa humanidad, el oro que significa divinidad, el bronce que significa juicio y la plata que significa redención, ese pago que hizo Dios por nosotros. El atrio o patio exterior servía para separar lo santo de lo común, subrayando que el acercamiento a Dios debe ser reverente y estructurado, no de cualquier manera. El lino blanco indica que solo a través de la santidad se puede entrar en su presencia. Aunque limitaba el acceso directo al lugar santísimo, el atrio era el lugar donde el pueblo de Israel podía acercarse al altar de bronce para el sacrificio y la reconciliación. Entonces allí era donde llegaban todos los israelitas con sus respectivos animales para sacrificarlos, para que los sacerdotes los sacrificaran. Versículos 16 al 19. A la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos de largo de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Además, cuatro postes y cuatro bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes, ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 100 codos de largo por 50 codos de ancho, con cortinas de tela de lino fino de 5 codos de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Aquí nos está diciendo que una cortina de 20 codos, que es aproximadamente 9 metros, de material de lino fino y de colores azul, púrpura y carmesí, estaba en el lado oeste, formando la única entrada. Representa que solo hay un camino para acercarse a Dios. Entonces aquí empezamos a analizar de una manera hermosa cómo absolutamente cada detalle del tabernáculo, así sea el más mínimo, está apuntando a la figura de Jesucristo, al Mesías, al Salvador. La única manera de acceder a la vida eterna, de recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis, es a través de Jesucristo, nuestro Redentor. Y aquí esta primera entrada, esta primera puerta al tabernáculo que se echa en esta tela, es la única entrada al tabernáculo. Solo hay una entrada al tabernáculo, solo hay una llegada a la salvación. Las columnas eran de bronce con bases y ganchos de plata con una altura de 2,5 metros. El lino blanco simboliza la justicia, mientras que el bronce y la plata representan la expiación y la redención, es decir, el arrepentimiento por los pecados, el perdón de los pecados y la vida eterna a través de Jesucristo. Todos los utensilios del atrio, incluyendo las estacas, eran de bronce, indicando que este espacio estaba dedicado al servicio sagrado y al sacrificio. El atrio era el lugar de encuentro donde todo el pueblo traía sus sacrificios, sus animales, antes de entrar al lugar santo. Representa la transición del mundo profano a la presencia santa de Dios. En el patio exterior era donde se mataban los animales, se cogía la sangre y con esa sangre se hacían en el lugar santo los diferentes rituales. Versículos 20 al 21. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensada para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca con las tablas del pacto. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas por todas las generaciones. Aquí se está instruyendo a los israelitas a proveer aceite puro de oliva para mantener la menorá, es decir, el candelabro. Tenía que estar encendida continuamente dentro del tabernáculo desde la tarde hasta la mañana. Aarón y sus hijos debían mantener esta luz perpetua que simboliza la presencia constante de Dios, la santidad y la guía divina en medio del pueblo. Esto representa la pureza absoluta requerida para la adoración de Dios sin mezcla de impurezas, aceite de oliva que es el aceite más puro.
Este aceite, que es de la mejor calidad, garantiza una luz constante y brillante. Esta luz no debía apagarse, simbolizando la presencia ininterrumpida de Dios y su testimonio constante entre Israel. Recuerden que en esa época no había luz eléctrica y el lugar santo, pues por estar en la mitad del lugar santísimo y del atrio, pues era oscuro. Entonces la menorá o el candelabro iluminaba el lugar santo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esta luz prefigura a Jesús como la luz del mundo. Y nosotros también como cristianos, como creyentes, somos llamados luz de la humanidad. La instrucción era una ordenanza duradera para las generaciones de Israel, indicando la importancia de mantener la devoción constante. Dios es nuestra luz, Jesucristo es nuestra luz y nosotros los creyentes a su vez somos luz para los gentiles, para los que no conocen a Dios. Entramos al versículo 28. Leamos versículos 1 al 5. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que hará son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, lana de color azul, carmesí, escarlata y tela fina, y tela de lino. Ya hemos visto entonces algunos objetos que se van a utilizar en los rituales para presentarse ante Dios, para pedir perdón por los pecados. Pero ahora aquí nos están dando las instrucciones de las personas que van a realizar todos estos rituales. Se detalla el establecimiento del sacerdocio levítico. Recuerden ustedes que Jacob, este pacto de Dios con la humanidad, lo hace a través de Abraham, es el primero, el llamado. Después ese pacto lo ratifica con su hijo Isaac y lo vuelve a ratificar con su hijo Jacob. Jacob, que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, es allí donde empieza la nación de Israel, tiene 12 hijos y cada uno de sus hijos forma la base, las columnas que son la nación de Israel. El cuarto hijo de Jacob o Israel se llama Leví y Moisés y Aarón vienen de la tribu de Leví. Como Moisés viene de la tribu de Leví y Aarón lo acompañó en todo ese proceso de la liberación de Egipto, Dios escoge a la tribu de Leví para que sean todos los miembros de la tribu de Leví los encargados de todo lo que tiene que ver con el cuidado del templo, con los holocaustos, con las ceremonias. Entonces, al primer sacerdote que nombra es Aarón y a sus 4 hijos para servir a Dios. Y aquí lo que se está dando es la instrucción para confeccionar las vestiduras sagradas. Como los seres humanos seguimos siendo pecadores y para presentarnos ante Dios debe haber santidad total, esa santidad va a estar representada, simbolizada por la vestidura. Estamos hablando en el antiguo pacto, ¿listo? Está elaborada por artesanos sabios. Recuerdan que Dios también escoge a todos los artesanos para que tengan un talento, un don sobrenatural súper especial para construir todo lo que tiene que ver con el templo. Son unas vestiduras elaboradas con telas preciosas, simbolizando la santidad, el honor y la representación del pueblo ante Dios. Aarón y sus hijos, que son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, son elegidos directamente por Dios, no por mérito propio, no porque ellos fueran especiales dentro de la tribu de Leví, sino que Dios los escoge y son los primeros sacerdotes. Después, toda la tribu de Leví es encargada del cuidado del templo, pero de los descendientes de Aarón son los sacerdotes. Las vestiduras no eran simples adornos, servían para gloria y hermosura, reflejando la dignidad del servicio a Dios y santificando a Aarón por sus funciones. Entonces, Dios capacita a los sabios de corazón con un espíritu de sabiduría, de obediencia, para confeccionar las vestiduras, destacando que el servicio a Dios requiere habilidades divinamente inspiradas.
Se menciona el oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, materiales nobles que simbolizaban la pureza y la realeza. Este tipo de túnicas después solamente las van a utilizar también los reyes. Estas prendas prefiguran a Jesús como el sumo sacerdote definitivo y en un sentido espiritual representa las vestiduras de justicia que visten los creyentes. Recuerden que cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos de ser unas simples criaturas y nos convertimos en hijos de Dios, nosotros seguimos siendo en todo caso pecadores. Entonces la única manera para presentarnos ante Dios Padre es porque la justicia de Dios, el único ser humano justo que ha vivido en la tierra, Jesucristo, Jesús nos presta su justicia. Es como si la justicia fuera un manto y Él nos coloca ese manto de justicia a nosotros. Nosotros quedamos entonces cubiertos con justicia que no es la propia de nosotros, sino la de Jesucristo. Y eso es lo que nos permite acercarnos a Dios Padre. Este pasaje subraya la necesidad de santidad al acercarse a Dios y el establecimiento de un mediador, el sacerdote, entre la santidad divina y el pueblo de Israel. Entonces, en este momento, en el antiguo pacto, esto lo hacían los sacerdotes. Como los sacerdotes seguían siendo pecadores, esa justicia que después nos iba a dar Jesucristo está representada en todas estas vestiduras. Versículos 6 al 8. El efod se bordará artísticamente con hilo de oro, lana de color azul carmesí, escarlata y tela de lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino y formará con el efod una sola pieza. Aquí se detalla la confección del efod. El efod, para que ustedes entiendan un poquito qué es como un delantal, el delantal que utilizamos para lavar la loza. Esta era la vestidura principal del sumo sacerdote, hecha de oro, hilos azules, púrpuras, carmesí y lino fino torcido, y eran hechas por artesanos expertos, aquellos a quienes Dios dotó con unos talentos sobrenaturales. Era una prenda superior similar a un chaleco corto que representa el lugar santo y la autoridad del sumo sacerdote. El oro y los colores que ustedes van a ver que siempre son los mismos en todas las cortinas, la vestimenta, azul, púrpura, carmesí, sobre el lino torcido indicaba la naturaleza preciosa, celestial y real del servicio sacerdotal. Este efod o esta prenda, este chaleco, tenía sobre los hombros dos sombreras para sostener las piedras con los nombres de las tribus y un cinturón de obra primorosa que simbolizaba la unión y el servicio constante. Todo esto representa cómo el sacerdote cargaba simbólicamente a la nación sobre sus hombros ante Dios. Y cuando se escriben los nombres de Israel sobre sus hombros, era como si el sacerdote cargara el pecado de todo la nación de Israel cuando entraba a hacer el sacrificio. Lo mismo que hace Jesús después, pero con la diferencia que no solo es de Israel, sino de toda la humanidad. Versículos 9 al 14. Toma dos piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las dos piedras como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las sombreras del efod para recordar a los hijos de Israel. Así, Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel delante del Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y dos cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Entonces, aquí se describe la elaboración de dos piedras de ónice. Recuerden que el ónice u ónix es una piedra semipreciosa de color negro brillante, hermosísima. Y en esas piedras se iban a grabar los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en un hombro, 6 en el otro hombre, montadas en engastes de oro, tal como lo están viendo ustedes en el dibujo, sobre las sombreras del efod del sumo sacerdote. Estas piedras servían como recordatorio perpetuo ante Dios de que el sacerdote representaba a todo el pueblo cargando simbólicamente con ellos. Al igual que Aarón, Jesucristo es visto en la teología cristiana como el sumo sacerdote que lleva a su pueblo ante Dios. En resumen, estos versículos destacan la mediación y la representación del sacerdote, asegurando que las tribus de Israel estuvieran siempre sobre los hombros del sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santo. Versículos 15 al 21.
El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con hilo de oro, lana de color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, tal como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado de un palmo de largo por uno de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Y estas son las mismas piedras que estudiamos en el Apocalipsis. Engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada una de los hijos de Israel. Cada una llevará grabadas como un sello el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Aquí se describe la creación del pectoral del juicio, también uno de los objetos más importantes. Lo utilizaba el sumo sacerdote, una pieza clave adornada con 12 piedras preciosas únicas, cada una grabada con el nombre de una de las tribus de Israel. Cuando los que no han visto, o los que quieren repasar, recuerden que todo esto lo vimos cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que significa cada piedra. Este objeto simboliza la carga amorosa, la representación y la intercesión continua del sacerdote por todo el pueblo ante Dios, asegurando que ninguna tribu fuera olvidada. Este pectoral es conocido en hebreo como el chosén. Era un bolsillo cuadrado sobre el pecho, cerca del corazón del sumo sacerdote, simbolizando que llevaba al pueblo en su corazón y en sus oraciones, destacando la diversidad dentro de la unidad del pueblo de Dios. Aunque las identificaciones exactas de las gemas son debatidas, representan la riqueza, belleza y el valor de cada tribu ante Jehová. Se llama pectoral del juicio porque el sacerdote lo usaba al buscar la guía divina a través del Urín y el Tumín, ya vamos a ver qué es eso, para emitir juicios y tomar decisiones importantes para la nación. Dentro del cristianismo, este pectoral apunta a Jesucristo, quien actúa como el gran sumo sacerdote que intercede ante Dios con el nombre de su pueblo en su corazón. Ahí sí es de todos los cristianos. En resumen, estos versículos destacan el llamado a la santidad, la representación equitativa y el amor activo que el sacerdote debía tener hacia todo Israel, siendo un puente entre la divinidad y la nación de Israel en ese momento. Versículos 22 al 25. Para el pectoral, harás unas cadenillas de oro puro en forma de cordón. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos de los extremos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera de las sombreras del efod. Aquí se ordenan cadenas en forma de trenza, cadenas de oro para asegurar la estructura, es decir, el pectoral, enfatizando la calidad y la conexión divina. Se colocan 2 anillos en los extremos del pectoral, tal como ustedes lo están viendo en el dibujo, para unirlos al efod. Las cadenas pues, pasaban por los anillos y se fijaban a las sombreras del efod, manteniendo el pectoral inamovible durante el servicio sagrado. Este diseño mantenía las 12 piedras preciosas que tenían los nombres de las 12 tribus sobre el corazón de Aarón como un recordatorio permanente ante Jehová. Versículos 26 al 30. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior junto al efod. Haz 2 anillos más también de oro para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las sombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón color azul, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprenda del efod. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urín y el Tumín. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará sobre el corazón la causa de los israelitas. Entonces, el pectoral se ataba fuera de las cadenillas de oro en forma de trenza con cordones azules a los anillos del efod para asegurar que el pectoral no se separara del efod, manteniendo el pectoral firme sobre el cuerpo.
Dentro del pectoral se colocaba una bolsita y dentro de la bolsita habían dos piedras, una negra y otra blanca que se conocen como el urín y el tumín, que eran instrumentos utilizados para consultar la voluntad de Dios y tomar decisiones judiciales importantes. Chicos, recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas, sino que venía cuando Dios iba a utilizar a alguna persona de manera especial. Pero en el diario vivir no estaba el Espíritu Santo dentro de las personas. Entonces, esta fue la manera que Dios diseñó en su soberanía para que los sacerdotes consultaran a Dios y no hubiera equivocación en la respuesta. Entonces, ellos consultaban a Dios tanto en las cosas religiosas como también en las cosas civiles y le hacían una pregunta a Dios puntual y sacaban una de estas piedrecitas. Si salía la piedra negra, es que era, la respuesta era no, y si sacaba la piedra blanca, la respuesta era sí, como una especie de dados, pero autorizadas por Dios. Todo esto quedó abolido cuando nosotros nos volvemos templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos estos métodos para hablar con Dios. Esta vestidura indicaba que el sumo sacerdote actuaba como mediador llevando las preocupaciones, las cargas y la justicia del pueblo ante Dios, un tipo o sombra del papel intercesor de Cristo. En resumen, estos versículos enfatizan la importancia de la intercesión continua, la mediación y la guía divina a través en ese momento del Urín y del Tumín en el ministerio sacerdotal. Recuerden que hoy nosotros somos sacerdotes. Gracias a Jesucristo recibimos el Espíritu Santo, entonces ya no tenemos que hacer estos rituales para hablar con Dios y la intercesión que hacían los sacerdotes lo hacemos nosotros directamente a través de la oración. Versículos 31 al 35. Haz de lana color azul todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo tejido como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de lana color azul carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo, que él esté ante el Señor en el lugar santo y así él no muera. Aquí se está describiendo otra prenda que se conoce como el manto azul. Fíjense que están describiendo las prendas desde afuera hacia adentro, porque más adelante vamos a ver que hasta los calzoncillos Dios dispone cómo hacerlos. Está hecho totalmente de azul, simbolizando pues el carácter celestial y real de Cristo como sumo sacerdote. Y tenía una abertura resistente en el centro para la cabeza, como una ruana colombiana, diseñada para no rasgarse. Y en el borde inferior se alternaban granadas bordadas en azul, púrpura y carmesí con unas campanillas de oro. Las granadas representaban fruto y plenitud, mientras que las campanillas simbolizaban el testimonio audible del ministerio del sacerdote. ¿En qué consistía esto? Esta labor de ser sacerdote y sumo sacerdote era importantísima porque eran las personas que estaban representando a la nación de Israel, son los mediadores entre la nación y Dios. Y lógicamente, por la santidad de Dios, por lo que representa a Dios, pues las personas que se acercaban a él en el tabernáculo tenían que entrar también de la manera más santa que se pudiera en el concepto humano, pues que se pudiera decir. Entonces, el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer una serie de ceremonias muy especiales, tenía que prepararse todo un año, con todas las instrucciones que vamos a ver también más adelante, para entrar en total santidad al lugar santísimo. Cuando eso no sucedía, cuando el sumo sacerdote no se preparaba correctamente, inmediatamente al traspasar la cortina y entrar al lugar santo, santísimo, moría si no estaba preparado como Dios lo indicaba. Entonces, este manto azul que lo llevaban por dentro, en la parte inferior tenía unas campanillas que sonaban, que tintineaban, y le amarraban una cuerda al tobillo del sumo sacerdote, de tal manera que cuando el sumo sacerdote traspasaba la cortina
y empezaba a hacer todo lo que, las instrucciones, toda la ceremonia, cada vez que él caminaba se oía el sonido de las campanillas, el sacerdote que estaba afuera, los sacerdotes que estaban afuera. Y pues no había ningún problema. Pero si se dejaban de oír las campanillas, cuando él entrara, indicaba que no había estado lo suficientemente preparado en su santidad y moría inmediatamente. Como nadie más podía entrar al lugar santísimo para sacar el cadáver, lo sacaban con la cuerda que le habían amarrado. La Biblia no nos dice cuántos sumos sacerdotes murieron, pero me imagino que más de uno. En el borde inferior entonces se alternaban estas granadas con las campanillas. Aarón debía usar este manto al entrar al lugar santísimo. El sonido de las campanas confirmaba su servicio ante la presencia de Jehová, protegiéndolo de la muerte por entrar sin la debida reverencia. Esta vestimenta subraya la santidad de la presencia de Dios y la necesidad de un mediador debidamente preparado y equipado para servir en su nombre. Versículos 36-38. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón color azul, de modo que quede fija este por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas sagradas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Entonces aquí se está describiendo la orden de crear una lámina de oro, un turbante y una lámina de oro que va a estar en ese turbante con la inscripción Santidad a Jehová. ¿Sí ven la importancia de la santidad? Y esta la debe utilizar el sumo sacerdote, que el primero fue Aarón. Esta placa simbolizaba la pureza necesaria para presentarse ante Dios, permitiendo que Aarón mediara por las fallas del pueblo y sus ofrendas, asegurando aceptación ante Dios. Aarón entonces llevaba este turbante con esta placa en su frente continuamente para cargar con las faltas o imperfecciones en las ofrendas del pueblo, haciendo que éstas fueran aceptadas por Dios. El uso de esta lámina sobre la frente simboliza que los pensamientos y acciones de la mediación deben ser santos. En el Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto, esto apunta a Jesús como el verdadero sumo sacerdote, quien es santo e inmaculado, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio perfecto. Por eso después de ese sacrificio ya no hubo necesidad de volver a hacer sacrificios. Como en este momento estos sacrificios se hacen a través de hombres imperfectos, por eso había que hacer todos los días y cada año estas ceremonias. Cuando ya Jesús hizo este último sacrificio, ya no es necesario volverlo a hacer. Este pasaje resalta que la santidad es el requisito indispensable para la adoración y que a través del mediador, Aarón y finalmente Cristo, el pueblo encuentra gracia y aceptación. Versículos 39 al 43. La túnica y el turbante los harás de tela de lino. La faja deberá estar preparada de forma artística. A los hijos de Aarón les harás túnicas, fajas y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Haz también la ropa interior con la tela de lino que cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Este es un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes. Entonces, aquí se detalla la vestidura de lino para los sacerdotes, para Aarón y para sus cuatro hijos, enfatizando la santidad, honra y reverencia ante Dios. Ya lo hemos dicho varias veces. Estas prendas interiores, incluyendo túnicas, mitras, cintos y calzoncillos de lino, cubrían la desnudez para evitar la muerte al ministrar, simbolizando pureza y la cobertura del pecado por gracia. Aunque Aarón y sus hijos eran humanos, imperfectos, las vestiduras cubrían su fragilidad y los hacían aceptables ante Jehová. Esto prefigura la cobertura de justicia que Cristo da a sus seguidores, que es el sacerdote real, permitiéndoles acercarse a Dios. Estos versículos enfatizan que el servicio a Dios requiere reverencia y santidad, cubriendo la carne para resaltar la gracia y las purezas necesarias para la mediación. Y aquí, chicos, vamos a dejar porque seguimos en esta fascinante historia de cómo funciona todo lo del tabernáculo.
Ay, les ofrezco disculpas, no sé si han notado, yo creo que si han notado, se me está dificultando respirar. Ya pedí cita médica, la tengo para el jueves próximo, entonces también por favor ayúdenme con sus oraciones para que no sea nada delicado y poder seguir, que quería terminarlo porque si lo terminaba a la mitad, pues después era peor, no quería dejar pasar esta semana sin darles esta clase. Y discúlpenme porque estuve un poquito bajita de nota, pero con todo amor les termino esta clase y espero que nos veamos dentro de 8 días para seguir con este estudio. Por favor, bendiciones abundantes y que pasen una semana hermosa.